Hola, en este tutorial vamos a ver cómo modelar este mecanismo de 4 eslabones llamado manivela balancín, en la cual el eslabón más corto es una manivela. Les voy a dejar en la pantalla y en la descripción las medidas de cada eslabón junto con la fórmula que utilizamos llamada ley de Erasmus. Para comenzar, vamos a crear un nuevo archivo. En el video anterior vimos todo el tema de la interfaz y esta vez lo vamos a usar empezando con un boceto. Primero me pide en qué plano quiero hacer mi boceto. Yo en este caso quiero hacerlo en la vista superior. Antes de empezar a dibujar mi boceto, voy a cambiar las unidades del programa. Vengo aquí donde dice Document Settings, abro la flecha y me tiene que aparecer una hojita que voy a cambiar de este lado a centímetros. Ok, y ahora sí podemos empezar a dibujar nuestros eslabones. Hay un comando que nos hace la vida mucho más fácil en Fusion 360 que se llama slot y específicamente slot de centro a centro. Esto nos hace dibujar eslabones ya prefabricados, se podría decir. Yo voy a empezar a dibujar en el centro, pero no importa en qué lado empezamos. Mi primer eslabón va a ser el más pequeño, ese que va a tener 3 centímetros. Y le voy a dar un ancho de 1 centímetro. Ahora, les quería mostrar una cosa llamada restricciones. No es una cosa exclusiva de Fusion 360, ya que muchos programas lo tienen, pero es algo que incluye que es muy útil para las partes de si queremos estar modelando las partes de algún componente o un mecanismo un poquito más complicado, nos facilita mucho el tema de escalar o hacer cambios en nuestro diseño si es que ya tenemos todo listo. Las restricciones son estas. Todos estos puntos de aquí se llaman restricciones. ¿Qué hacen las restricciones? No permitan que nuestro boceto cuando lo escalemos cambie de forma o se mueva de una forma en la que no veremos que se mueva. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si hacemos clic aquí, en la restricción de acá, nos dice acá que esta es una restricción paralela. Eso significa que, aunque yo mueva o escale el boceto, estas líneas siempre van a ser paralelas. Por ejemplo, si yo borro esto y lo quiero mover aquí, es muy fácil que la escala que yo haga o el movimiento que yo haga que mi forma cambie completamente. Entonces, volvemos allá. La siguiente es esta restricción que se llama restricción tangente. Lo que hace es, si nos fijamos acá, esta es una curva y esta es otra curva. Entonces, si yo borro esta restricción, va a hacer que estas curvas no estén conectadas. Entonces, esto si yo lo muevo se podría hacer de esta forma o se podría hacer de esta otra forma. Entonces, básicamente las restricciones me garantizan de que cuando yo mueva algo en mi boceto, mi forma no se compromete. Volvemos atrás. Y ahora podemos seguir haciendo los últimos eslabones. El próximo, como dice nuestra hoja, va a ser 8 centímetros y va a ser el más grande y un ancho de 1 centímetro. Así, el próximo va a tener 7 centímetros con el mismo ancho y el último va a tener 5 centímetros. Muy
Muy bien, cuando ya tenemos todo esto listo, podemos darle a terminar nuestro sketch. Buenísimo. Ahora que ya tenemos nuestros cuadros eslabones listos, podemos ir al siguiente paso, que sería levantarlos. Esto lo voy a hacer con E en mi teclado, o si no aquí con el comando extruir. Para extruir estas caras yo selecciono todas mis piezas y esta vez le voy a dar un grosor de 0.5 centímetros. En mi operación está bien que quede en nuevo cuerpo porque después vamos a editar esas formas. Ahora, en un diseño, los componentes usualmente son las partes que componen el ensamblado de todo el diseño. Como nosotros queremos hacer un mecanismo de 4 barras o de 4 eslabones, queremos que nuestras 4 barras sean consideradas como un componente diferente. Para hacer las simulaciones de movimiento, necesitamos que nuestras partes sean componentes. Y los componentes están compuestos por los cuerpos, que si se fijan aquí los podemos ver. Pero ¿qué pasa? Estos cuerpos no podemos aplicarle uniones. ¿Por qué? Porque no son partes individuales. Entonces lo que tenemos que hacer es darle clic aquí donde dice cuerpos, clic derecho y crear componentes a partir de cuerpos. Eso va a hacer que ahora cada uno de nuestros eslabones sea un componente diferente y lo podemos llamar de forma acorde. Por ejemplo, mi componente más largo se va a llamar L porque es el eslabón más largo. Mi otro componente se puede llamar P porque es uno de los restantes. Este componente más pequeño se va a llamar S. Y este componente se va a llamar Q porque es el otro eslabón restante. Muy bien, ahora que los tenemos relativamente ordenados, podemos seleccionar aquí y saber cuál es cuál. Falta algo, y ese algo es el hueco por el que se meten nuestras uniones. Así que vamos a hacer eso ahora. Si se fijan acá, estas caras de nuestros eslabones no tienen, por ejemplo, si yo quiero hacer un hueco, no tengo un punto de referencia para hacer la parte del medio del círculo. Entonces necesito fijar eso primero antes de poder hacer cualquier cosa. ¿Qué voy a hacer? En nuestro sketch es la única forma en la que podemos encontrar este punto. También se puede utilizar otro comando llamado proyectar, pero me parece la forma más fácil utilizar este método. Ok, ahora que tenemos nuestros puntos marcados, como encendimos nuestro sketch, que los podemos encontrar siempre aquí, o a veces si los componentes los hacemos antes de hacer otro sketch, a veces se vienen acá, pero usualmente están aquí. Voy a utilizar este comando que se explica bastante bien solito. Se llama O hueco o H en el teclado. Voy a apretar aquí. Me pregunta en qué plano quiero hacer el hueco. Yo voy a seleccionar cualquiera de estos. Y voy a utilizar aquí donde me dice placement. Y voy a utilizar este que dice a partir de boceto con múltiples huecos. Entonces selecciono todos mis huecos, todos puntos medios de los círculos, y me dice que no encuentra un cuerpo en el cual hacer el hueco. Eso lo vamos a arreglar de esta forma, cambiando la dirección de esta distancia. Entonces eso significa que ahora va a apuntar hacia arriba. Ahora nuestro cilindro o nuestro hueco está demasiado grande. Eso lo podemos editar en este gráfico de acá que nos explica muy bien qué medidas son las que estamos utilizando. Por ejemplo, en el ancho estamos a 1 centímetro, que es demasiado grande. Esta vez yo lo voy a cambiar a 0.5, o depende también de cualquier tornillo o unión que estemos usando si es que queremos imprimirlo, pero ya depende de cada uno. En distancia voy a ponerle unos 2 centímetros, pero no importa realmente mientras hagamos ese corte aquí. ¿Ok? Igual en esta herramienta tenemos muchos diferentes tipos de corte
Por ejemplo, este counterbore que hace una parte un poquito más grande antes del hueco en sí. Este que hace, tiene un ángulo de 45, que me parece muy útil también. Pero para mantenernos en lo simple vamos a utilizar el normal, el simple. Le doy OK y ahora tenemos todos nuestros huecos perfectamente cortados. Ahora sí ya puedo desaparecer mi sketch. Perdón, voy a desaparecer solo este. Y ya tenemos nuestros 4 eslabones. Ahora si queremos distinguirlos mejor, podemos cambiarles de color apretando A de apariencia. Nos aparece esta ventana de acá en la que podemos abrir una librería de pintura, metales de diferentes colores. Yo voy a utilizar pintura esta vez. Y voy a cambiar de color a, por ejemplo, mi eslabón más corto va a ser verde, el más largo va a ser azul, el otro va a ser rojo y el último va a ser amarillo. Estos colores pueden variar según las personas y los gustos, pero para que resalten más voy a usar estos colores. Ahora sí, ya puedo cerrar esta ventana si es que quiero. Y perfecto. Ahora sí tenemos nuestros 4 eslabones listos para empezar a ensamblar. Ahora, ¿cómo funciona el ensamblado? Cuando yo agarro una pieza, por ejemplo, esta se mueve, se puede mover libremente, no importa. Pero lo que yo quiero es tener una pieza que sea fija y que no se mueva para poder desde ahí empezar a construir todo mi mecanismo. Entonces, ¿cuál va a ser esta pieza fija? Depende mucho de la persona o de qué tipo de mecanismo o para qué lo vamos a usar, las aplicaciones y todo. Pero esta vez yo quiero que mi mecanismo más largo, este de aquí, sea mi pieza fija. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a agarrar aquí mi L, mi eslabón más largo, le voy a dar clic derecho y voy a apretar este comando que se llama ground, que básicamente hace de que esta pieza nunca se vaya a mover. No importa las simulaciones de movimiento, no importa nada de eso. Siempre esa pieza va a estar fija. Usualmente en la vida real lo tomamos en cuenta como que está atornillada a una base o a un soporte, pero claro que el programa nos hace la vida más fácil, básicamente poniéndole unos tornillos invisibles. Entonces eso es lo que vamos a hacer esta vez. Ok. Si nos fijamos en esta parte de acá, en esta manivela balancín, tenemos nuestros 4 eslabones conectados de cierta forma. Por ejemplo, tenemos tornillos, tenemos nuestras uniones acá, pero en nuestro tutorial no lo vamos a tomar mucho en cuenta, ya que no sabemos exactamente qué uniones vamos a utilizar. Así que vamos a hacerlo bastante unidimensional, pero se entiende la idea. Ok, si nos fijamos aquí, cuando este eslabón largo es el fijo, la manivela puede estar o del lado izquierdo o del lado derecho. No importa mucho, pero esta vez yo lo voy a poner en el lado izquierdo exclusivamente. ¿Cómo hago eso? Tenemos que utilizar algo que se llaman uniones. Muy bien, empiezo con la pequeña entonces y yo digo, quiero hacer una unión. Acá está exactamente la ventana de ensamblaje en la que tenemos muchas diferentes uniones. Solo se pueden usar uniones entre componentes, así que está muy bien que ya estos eslabones estén listos. Yo voy a utilizar el comando unión y también hay otro comando que se llama unión o as-built joint, que la única diferencia entre esos dos es de que cuando mis objetos ya están en su lugar en el que voy a construir el ensamblado, utilizo as-built joint porque no es necesidad de que se muevan o que tenga que encajar algo cuando ya está listo. Joint, como les muestro acá, me pide primero un punto de origen. Yo voy a poner mi punto de origen, por ejemplo, en la parte de arriba, en el centro, exactamente. Y mi segundo punto de origen yo quiero que sea esta parte de aquí.
está muy bien, pero pasa que como que se entrelazan entre sí. Lo que vamos a hacer es cambiar de dirección en esta parte y ahora si se fijan podemos verlo perfectamente alineado. Muy muy bien. Ahora normalmente en este panel podemos ver, tengo mi punto de origen 1, mi punto de origen 2 y si yo quiero en algún momento volver a repetirlo puedo simplemente darle X acá y seleccionar de nuevo mi punto de origen. Obviamente cambio la dirección de nuevo y ahora sí lo podemos ver bien. También hay unas opciones que cambian el ángulo, la posición, pero a mí me gusta mantenerlo todo así. En este comando también podemos editar el tipo de movimiento que hace la unión entre los dos. Eso lo podemos editar donde dice aquí Motion. Y yo quiero, por ejemplo, ahorita es tan rígida, yo quiero que uno de mis eslabones haga una revolución a través del eje que ya establecimos. Entonces voy a poner de movimiento revolución y se pueden fijar acá cómo hace ese movimiento muy muy bien, ya que está perfectamente alineado uno entre sí. Entonces esta sería una simulación del movimiento real que podríamos utilizar como con una manivela o con un motor, o ya depende de los mecanismos que queremos construir. Podemos verlo de nuevo y yo voy a decir que está bien, entonces aprieto OK. Muy bien, ahora ya tenemos un eslabón listo en lugar, en movimiento. Si yo muevo algo, por ejemplo en esta escena, siempre me aparece aquí si quiero capturar la posición para que establezca la posición del eslabón en ese lugar, o puedo revertirla. Yo la voy a revertir, pero no importa mucho en este paso del mecanismo. Ok, si nos fijamos acá, por ejemplo, yo tengo mi lista de eslabones, el más grande, el siguiente, tengo este P. No importa realmente dónde ponemos el P y el Q, mientras estén conectados entre sí. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer exactamente lo mismo con este de acá, que correspondería al P, y con el Q. Voy a poner el amarillo en esta parte de acá, voy a utilizar un joint, una unión, voy a establecer un punto de origen aquí y un punto de origen acá. Le cambio de dirección y ya tenemos nuestro tipo de movimiento como revolución, así está perfecto. ¿Ok? Y ahora sí ya tengo mis dos otras piezas listas. Puedo probarlo igual de esta forma. Muy muy bien. Y ahora mi última pieza la voy a superponer en esta parte de acá igual. Voy a hacer una unión desde acá. Este va a ser mi punto de origen. Este va a ser mi otro punto de origen. Y le voy a dar la vuelta. ¿Ok? Y mi última pieza, que sería... Esta parte es un poquito más engañosa, se puede decir. ¿Por qué? Porque quiero conectar esta cara de aquí abajo con esta cara de acá. Entonces tengo que seleccionarlo de acuerdo a eso, ya que si queremos darle la vuelta no se va a poder porque esto va a estar conectado. Entonces agarro la unión, digo que mi punto 1 va a ser este y mi punto 2 va a ser este de acá. Esta vez va a ser la parte de abajo. En la simulación a veces pasa que se desconectan, pero una vez le ponemos OK, podemos ver todo nuestro mecanismo ya listo. Entonces la ley dice que cuando la barra más corta se mueve, todo el otro mecanismo se tiene que mover. Y podemos ver el principio funcionando acá. Así como tenemos una carpeta de sketches, tenemos una carpeta de componentes,
también tenemos una carpeta de uniones. Entonces, si yo me vengo acá, puedo ver la revolución 1 que hicimos, la revolución 2, revolución 3, revolución 4. Y de esa misma forma la podemos editar. Si yo quiero cambiar el tipo de movimiento, cambiar algo, le puedo cambiar aquí, cambiar tipo de uniones. Tenemos la opción de volver a hacer muchas cosas más. Ahora yo quiero visualizarlo de cierta forma para poder ver bien el movimiento. Entonces lo que quiero mover sería la manivela 1. Entonces le voy a dar clic derecho, por ejemplo, y voy a animar relaciones de uniones o Animate Joint Relationships, que va a hacer que básicamente todo el mecanismo funcione al mismo tiempo. Entonces aquí podemos verlo perfectamente cómo funciona la manivela de 4 barras según manivela balancing de la ley de Grashof. Este mismo procedimiento se puede utilizar con muchas otras medidas, muchos otros tipos de eslabones. Entonces es muy útil, en mi opinión, tener siempre este principio aprendido de cómo utilizar estas uniones y cómo las podemos editar según lo que necesitamos. En el próximo video vamos a aprender cómo cambiar de un movimiento circular y pasar a un movimiento lineal en un mecanismo complejo. Muchas gracias.